Y en tercer lugar, la unción nos guía a toda la verdad. Una de las señales más claras que la unción es genuina es que nos lleva a conocer, a entender y a vivir en la verdad de Dios. No se trata solo de sentir su presencia, sino de caminar en la luz de su palabra. La verdadera unción nos abre los ojos espirituales para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchos buscan la unción solo por experiencias emocionales, pero si la unción que recibimos no nos lleva a crecer en la verdad y en el conocimiento de Dios, entonces es solo emoción, no un mover real del Espíritu Santo. Jesús dejó claro que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda la verdad. En Juan 16:13 leemos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos que la verdadera unción no solo impacta nuestros sentimientos, sino que transforma nuestra manera de pensar y nos alinea con la voluntad de Dios. Un ejemplo bíblico fueron las personas que vivían en Berea, aquellos judíos que estaban dispuestos a escudriñar en la palabra de Dios, en los escritos, si lo que Pablo decía era verdad o no. En el libro de los Hechos encontramos un grupo de personas que entendieron la verdad y el valor de la verdad por encima de la emoción. Se trata de los bereanos, quienes no se dejaban llevar por cualquier mensaje o manifestación, sino que examinaban todo a la luz de la Escritura. En Hechos 17:11 leemos: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no rechazaban la unción ni el mover del Espíritu, pero tampoco aceptaban cualquier manifestación sin comprobar primero si era bíblica. Hoy en día muchos buscan la unción sin importarles la verdad, y por eso terminan siendo engañados por falsos ministros que manipulan las emociones. Mateo capítulo 24 y el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto nos enseña que no todo lo que parece unción viene de Dios. La única manera de saber si la unción es real es si nos lleva a una mayor obediencia a la palabra de Dios, y nos hace crecer en el discernimiento espiritual. Y la unción del Espíritu Santo te llevará a amar aún más la bendita palabra de Dios. No puede existir, no hay una persona que se llame ungido, que diga ser ungido, que esté ungido por la presencia de Dios, que no ame la palabra de Dios. Y si tú realmente deseas la unción del Espíritu Santo en tu vida, serás una persona que ame la palabra de Dios, que ame el escudriñar cada día las Escrituras. Recuerda
que la palabra es espíritu. Y una de las formas de llenarnos del Espíritu Santo es comiendo la bendita palabra de Dios, llenando nuestro vientre, llenando nuestras entrañas de ese hermoso, sagrado y precioso libro que el Señor nos ha dado. Y me emociona tanto esto porque amo tanto la palabra del Señor. Y como David decía, yo también quiero decirlo, ella es mi delicia de día y de noche. Y no puede haber un ungido del Señor que no ame su palabra y que no quiera obedecer a la bendita palabra del Señor. Así que la unción real nos llevará a un encuentro sobrenatural con la verdad de Dios, a amarla, a obedecerla, a una revelación mayor de su verdad en la palabra. Si decimos que hemos recibido la unción de Dios, debemos preguntarnos, ¿estoy siendo guiado a una relación más profunda con la verdad? ¿O solo busco experiencias sin fundamento bíblico? La verdadera unción nunca contradice la palabra de Dios, sino que nos impulsa a vivir en ella. El apóstol Juan escribió en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y el verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esto significa que la unción nos da discernimiento y nos aleja del engaño. Si alguien dice tener la unción, pero no está alineado con la verdad bíblica, esta unción no es la unción de Dios. La unción real no nos llena de emociones vacías, sino de verdad eterna. Nos hace amar la palabra de Dios, nos abre el entendimiento y nos guarda del engaño. Si queremos más unción, debemos querer más de la verdad. Y recuerdo el ejemplo de Saúl. Es algo tan tremendo lo que pasó con Saúl, porque cuando él se encontró con la compañía de profetas, cuando fue ungido como rey, el Espíritu Santo vino sobre él y su corazón fue transformado, su vida fue transformada. Y todo lo que en ese momento quisiera hacer según la voluntad de Dios iba a ser prosperado porque había sido transformado en otro hombre. La unción real nos transforma de dentro hacia afuera. Nos hace amar la verdad, nos hace caminar en la verdad, trae un temor sobrenatural y nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios. Ahora, en el caso de Saúl, él descuidó la presencia de Dios en su vida. Él permitió que el rencor, él permitió que la envidia, él desobedeció al Señor y todo esto lo llevó a perder la unción del Espíritu Santo en su vida. Y es tan importante que entiendas que no puedes vivir de buscar experiencias y emociones, porque precisamente esto fue lo que pasó con Saúl. Él solo quería experimentar la gloria humana. Él quería que todos dijeran de él que era el ungido, que era el escogido, que era el rey. Él se hizo monumentos a su persona. Y muchas veces los cristianos necesitan ser alabados por otros cristianos. Ellos buscan eso. Pero realmente tú no necesitas la gloria de los hombres, debes buscar la gloria de Dios. Por eso no puedes fingir lo que no tienes. Muchos fingen tener la unción
o muchos fingen caer bajo la unción del Espíritu Santo o que están sintiendo algo sobrenatural de Dios para no ser juzgados como carnales. No caigas en ese engaño. No te preocupes por lo que está pensando la persona a tu alrededor. Muchas personas me han confesado que nunca sintieron nada, pero ellos decidieron fingir y actuar como si estuvieran sintiendo algo, por el temor a ser juzgados, por el temor a que otros dijeran que no tenían unción, o que no habían recibido nada, o que eran carnales. Y nada de esas experiencias tiene que ver con la verdadera unción. Pueden venir experiencias sobrenaturales a tu vida, pero eso no significa que estés ungido. Hay muchas personas que se desmayan, hay muchas personas que lloran y ríen, y no siempre que estás riendo o que estás llorando o que te caes es porque el Espíritu Santo vino a tu vida. No me malinterpretes. No estoy diciendo que estas cosas no puedan pasar. Yo mismo las he visto y han sido experimentadas en mi vida. Y he visto cómo la gente cae bajo el poder de Dios cuando oro. Pero nada de esto comprueba si la unción es real o no. Lo que verdaderamente comprueba, pone el sello de garantía a que esa unción es real, es una transformación desde adentro hacia afuera. Es un temor santo y reverente que viene a tu vida. Es el verdadero amor por la palabra de Dios, por la verdad. Así que no busques sensaciones, no busques emociones, no busques y no finjas moveres. Cree en el Señor Jesucristo. Derrama tu corazón delante de Él. Muchas personas que conozco, de las más ungidas, nunca han tenido experiencias que nosotros decimos ser sobrenaturales, porque creo que la experiencia más sobrenatural es la de una transformación completa en nuestras vidas. Es decir, aquella persona que antes vivía entregada al pecado y ahora vive en santidad. ¡Qué milagro tan poderoso! Pero nunca experimentaron el caerse o nunca experimentaron una visión o un sueño, pero aún así son de las personas más ungidas. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por esos frutos de justicia, el amor, gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre que se manifiestan en sus vidas. Esto es lo más importante. Lo más importante no es que caigas bajo el poder de Dios. Lo más importante es que tu vida esté rendida verdaderamente bajo el poder de Dios y que haya sido transformado. Si sucede, si estás en medio de una reunión y sientes la presencia del Señor y te quebrantas o caes, dale gloria al Señor. Pero si no pasa, entiende que todos somos diferentes, que Dios trata con cada uno de nosotros en particular. Y si la unción de Dios viene a tu vida, aunque no te caigas, la unción de Dios te transformará. Y esto es tan maravilloso y es tan poderoso lo que estamos aprendiendo hoy. Porque nunca he querido que la gente se fije en esas cosas exteriores. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús y en su palabra. Nada más importa, en Jesús y en su bendita palabra. Y ahora en cuarto lugar, y este es el último punto que voy a tocar hoy, es tan emocionante y espero que me hayas acompañado, aunque este mensaje haya sido un poco largo. Pero ahora hablaremos de la unción real que permanece y produce frutos verdaderos.
Cuando la unción de Dios es genuina, no se desvanece con el tiempo, ni depende de nuestras emociones. No es un fuego pasajero, sino una obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos buscan la unción solo por momentos, en momentos de adoración intensa, pero la verdadera unción se manifiesta en una vida constante de santidad, de servicio y crecimiento espiritual. Jesús enseñó que el verdadero fruto de una vida ungida no es cuántas veces sentimos escalofríos en un culto, sino la transformación que permanece. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si la unción en nuestra vida es real, no se queda en un momento emocional, sino que produce frutos visibles de amor, de paciencia, de fidelidad, de dominio propio y compromiso con Dios. Un ejemplo bíblico es el contraste entre Sansón y Elías. Es el ejemplo más claro de la diferencia entre una unción mal administrada y una unción que permanece. Lo vemos en la vida de Sansón y Elías. Sansón tenía una unción poderosa, pero su vida no reflejaba una comunión constante con Dios. Su fuerza era grande, pero su carácter era débil. Aunque experimentó la unción muchas veces, su falta de santidad lo llevó a perderla. En Jueces 16:20, cuando Dalila lo traicionó, dice: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón se acostumbró a la unción sin buscar una relación con Dios y al final la perdió. Por otro lado, Elías fue un hombre ungido que caminó en intimidad con Dios. Su unción no solo fue poderosa en su tiempo, sino que se extendió a la siguiente generación a través de Eliseo. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 y el verso 9, dice que Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías no solo tuvo una unción que lo sustentó toda su vida, sino que la transfirió a otros. Esto es una señal de una unción real, que permanece y se multiplica e impacta la vida de otros. ¿Te das cuenta de esto? Es tan maravilloso, es tan precioso y poderoso. La unción real permanece. La unción real impactará a otros que estén a tu alrededor. No es posible que ganemos al mundo y perdamos nuestras familias. No es posible que prediquemos a miles, que impactemos a personas de afuera y no a los que están en nuestra casa. Que la unción que el Espíritu Santo te ha dado puede impactar a tus generaciones, que tus hijos y tu familia puedan servir al Señor, que se pudran los yugos del infierno y verdaderamente la unción que está en ti traiga una transformación a tu vida, a tu familia y permanezca con los tuyos, y que ese sea el fruto más importante de la unción, la salvación que traerá a ti, a tus generaciones, y en todo lo que tú haces veas la implicación poderosa de lo que es la unción real para ti. Si queremos la unción verdadera, debemos preguntarnos: ¿estoy buscando unción solo para sentir algo? ¿O quiero una unción que transforme mi vida para siempre?
La verdadera unción no es un evento, es un proceso continuo que nos lleva a vivir en santidad y a impactar a otros. El apóstol Pablo enseñó que no debemos apagar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 19, escribió: no apaguéis al Espíritu Santo. Esto significa que debemos cuidar la unción con una vida de obediencia, en oración y santidad. La unción que permanece no es la que se basa en emociones, sino en una relación firme con Dios. Quiero volverlo a repetir. La unción que permanece no es la que se basa en emociones, sino en una relación firme con Dios. La unción no es emoción, es transformación. Después de analizar estos 4 puntos, podemos concluir que la verdadera unción no es solo una sensación pasajera, sino un proceso que cambia nuestra vida por completo. En primer lugar, la unción real transforma el corazón, llevándonos a vivir en obediencia a Dios. En segundo lugar, la unción real nos capacita para servir, dándonos poder para hacer la obra de Dios. En tercer lugar, la unción real nos guía a la verdad, ayudándonos a discernir y a vivir conforme a la palabra de Dios. En cuarto lugar, la unción real permanece y produce frutos duraderos, porque no depende de emociones, sino de una comunión continua con Dios. Hoy en día muchas personas buscan la unción solo para vivir experiencias intensas, pero Dios no nos unge para entretenernos, sino para transformarnos y usarnos para su gloria. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 21 y 22, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos unge con un propósito y esa unción nos confirma como suyos. No busquemos solo emoción, busquemos una unción que nos haga vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué tal si oramos ahora y pedimos al Espíritu que venga sobre cada vida que anhela su unción y que los transforme por completo? Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tu precioso Espíritu Santo pueda venir con poder ahora sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada ministerio, y se rompan los yugos del infierno y las mentiras de Satanás huyan en el nombre de Jesús. Que tu unción venga sobre ellos y sean transformados, y sean vivificados, y sean llenos de poder. Poder para hacer tu voluntad, para vivir en santidad. Que tu unción venga y traiga tu temor a nuestros corazones y tu gloria resplandezca más que nunca sobre nuestras vidas. Ven en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, y mientras fluyes en cada vida, en cada corazón, y mientras tu gloria desciende, se rompen las cadenas, se abren las puertas de las cárceles, se va en el nombre de Jesús todo pensamiento contrario que pueda contristar a tu Espíritu Santo, y tu gloria se manifiesta trayendo santidad, trayendo bendición, trayendo sanidad en el nombre de Jesús.
y manifestando una verdadera vida limpia para gloria y honra de tu nombre. Al Dios Todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, damos la gloria. Al Espíritu Santo alabamos y bendecimos. Gracias, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.